Edgar, bienvenido. Un Gracias gusto. por el espacio. Antes de hablar del sector, tengo una curiosidad. Llevas años como gerente de Corred, estás presidiendo a Sofipse. ¿En qué momento de tu vida dijiste, quiero esto para mi carrera profesional? Bueno, las cosas se dieron en su debido momento. Yo era funcionario público, trabajé en algunos temas con cooperativas, tanto en el Banco de la Vivienda como en la Corporación Financiera Nacional. Y hice algún acercamiento, digamos, con cooperativas de vivienda principalmente y ya con ahorro y crédito en la CFN. Entonces ahí fue la primera vez que generamos una regulación que les permita a las cooperativas de acceder al crédito de segundo piso de la CFN, porque antes no había, antes la CFN estaba solamente para bancos. Y coincidentalmente salí de CFN y en la Asociación de Cooperativas Controladas por la Superintendencia de Bancos, mi amigo Esteban Burneo también salía. Fue un match por ahí y llegué al sector. Se dio todo. Así caí como paracaídas. Y en todo ese tiempo que llevas más de 20 años en el sector, ¿ha habido algún momento difícil, algún momento que te diga a ti, es complicado o no se va a poder lograr que las cooperativas se logren transformar o logren generar esta asociación que tienen en este momento? ¿Cuál ha sido ese momento más complejo que tú lo has visto? El año pasado hubo un momento complejo, pero previo a ello, imagino, ha habido muchos más. ¿Cuál crees tú que ha sido ese momento? Bueno, llegando justamente a la asociación en esa época, justamente meses antes se había emitido un decreto presidencial que regulaba a las cooperativas en esa época, controladas en la Super de Bancos, ¿no? Porque había dos organismos de control en esa época. Y claro, ese decreto contenía todo lo que es la vida jurídica de las entidades, el control, la conformación. Y claro, ya se venían vientos de verles como bancos, de exigirles temas que iban muy por encima de lo que es la realidad cooperativa e incluso de la capacidad que tenían las cooperativas para adaptarse a esa regulación. Entonces llegamos a demandar ese decreto, a preparar una demanda de inconstitucionalidad. Eh, Trabajamos conjuntamente con algunas cooperativas y algunos amigos en esa época del Congreso Nacional y logramos que se consiga la declaratoria. Es decir, llegamos a apagar un incendio. Y Como siempre ha todo ese habido tiempo, ciertos ¿no? incendios que ha habido que ir apagando. Eso yo, como todo ese tiempo, el final ahí es donde se ve la importancia de de los organismos de integración, en este caso como los que tú diriges, y creo que para eso es, ¿no? El tema del cooperativismo, para unirse, no solo cuando viene algún tema de algún decreto, algún tema así, sino en general, y de pronto eso falta, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, fundamentalmente los organismos de integración representativa están para eso, para representar, para gestionar políticas públicas adecuadas y en este caso quizás asumir las peleas que no pueden hacerlos de una en una. Lo malo de la integración es que no somos tan integrados cuando todas las cosas están bonitas. Pues cuando las cosas están bien, cada uno va por su lado y cada uno quiere su éxito, ¿no es cierto? Pero cuando tienes amenazas, entonces ahí sí funcionan. Y está bien, o sea, de alguna manera debería funcionar permanentemente la integración. No es que no funciona, pero debería consolidarse más. Pero cuando hay amenazas, lo importante es que las cooperativas acudan a su organismo. O sea, de alguna manera, si le ves como que es el organismo que te puede salvar, que te puede ayudar a pelear. Y eso es importante. Por lo menos saben que cuando pasa algo, ahí estamos y ahí tenemos que unirnos. Ok. Ese tipo de comentarios son justamente lo que queremos recibir acá en el podcast. Algo que sea original, que sea auténtico, pero que sobre todo no lleve un guión como tal, ¿sí? Que no tenga una preparación previa, sino que sea espontáneo. Todo lo que tú resumes ahora es parte de una historia, ¿sí? De una historia de cómo un organismo de integración aporta e incide de manera positiva en todo un sector, que al final tiene como público objetivo los socios, la gente que normalmente está desatendida. Ustedes integran a las cooperativas, a más de 45 cooperativas actualmente como Corred, y eso les permite a ustedes que esas cooperativas puedan tener una mejor calidad de servicios para sus socios, ¿no? Entonces, súper importante eso. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Belfor Pico, soy director comercial de Etiqué. Tengo más de 12 años de experiencia en el sector financiero popular y solidario.
Mi nombre es Jefferson Torres, soy gerente general de Tiqué y hoy no vamos a hablar de tecnología, sino vamos a hablar sobre historias del sector financiero popular y solidario, las cuales pueden servir para las personas que nos están escuchando, puedan reflejarse las mismas y ver cómo día a día mejoramos este sector. Tenemos acá como invitado especial en esta mañana a Edgar Peña Herrera, ¿sí? Gerente actual de ICORRED, presidente de ASOFIP, un referente de integración cooperativa a nivel latinoamericano, expositor, docente, entre otras muchas actividades que ha desarrollado en su carrera, un personaje realmente de suma relevancia para el sector financiero. Entonces, Edgar, bienvenido, gracias por estar acá. No, muchas gracias y es un gusto compartir con ustedes y sobre todo algo que nos apasiona y que ustedes también ya están incursionando, ¿no es cierto?, que es el cooperativismo, estar en el sector de las finanzas populares y solidarias, que tienen sus connotaciones distintas y que finalmente hacen que quizás un poco exagerado te enamores, pero finalmente disfrutes mucho de lo que es estar en ese sector. Antes de arrancar con las preguntas y todo, porque esto, la idea es que lo pueda ver mucha gente, expliquémosle a alguien en 30, 60 segundos que no entiende cuál es la diferencia entre la cooperativa y entre una cooperativa y un banco, qué es lo que hace diferente al cooperativismo, porque tenemos ciertos principios del cooperativismo, tenemos ciertas actividades que se hacen en el cooperativismo, que la asamblea, etcétera, pero expliquémosle eso a la gente que no de pronto no está inmersa en este mundo. Bueno, podríamos partir explicando la diferencia, que la misión social de una cooperativa es la inclusión financiera, la prestación de servicios a las personas. Y sobre todo cuando hablamos de inclusión es a las personas que están excluidas precisamente del sistema financiero porque no ha habido esa capacidad de unirlas por norma, porque no es negocio, etcétera, ¿no es cierto? Y un banco, en cambio, es una entidad que se conformó para generar recursos, para generar lucro, para a partir de la intermediación financiera generar lucro para sus accionistas, que normalmente son pocos. En las cooperativas, en cambio, son sociedades de personas que tienen cientos de miles de asociados. Hay una cooperativa que tiene 800,000 asociados. En el sector, ya en general, en la suma de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas, que son primas hermanas y por ello son parte del sistema financiero popular y solidaria, tenemos más de 6.2 millones de asociados, 6.2 millones de dueños de las entidades, ¿no? Actualmente hay 397 entidades entre cooperativas y mutualistas, son 6.2 millones son dueños de esas 397 entidades. Entonces esas son las lógicas que hacen diferente a un banco de una cooperativa. Hacemos intermediación financiera, las dos entidades hacen, tanto bancos como cooperativas y mutualistas hacen intermediación financiera. Pero la forma en la que se hace, a través de la participación, a través de la asociatividad, es la que es distinta, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito puede tener una rentabilidad al año, digamos, de $100,000. Eso tendría que distribuirse para esos, digamos, 100,000, 150,000, para el número de asociados, ¿no es cierto? En un banco eso se distribuye entre un grupo pequeño de accionistas que tienen. Y lo que es más, acá últimamente ni siquiera se distribuye esos excedentes, esas utilidades, como se le quiera llamar, porque lo que se propone siempre es al fortalecimiento de la entidad. Recapitalización. A la exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se quiere es tener entidades más fuertes. ¿Para qué? Para que puedan seguir dando más servicios, más incluyendo a más personas. Y así es como se va contribuyendo. El 75% del microcrédito que se le coloca aquí en el país, lo colocan las cooperativas de ahorro. ¿Por qué? Porque tienen esa visión siempre de aportar al sector productivo, aportar a los pequeños emprendedores, aportar a las pequeñas empresas. Y esa es precisamente la diferencia que se va teniendo entre lo que es una cooperativa y un banco. Edgar, basado en tu experiencia y en la explicación que nos das ahora, ¿consideras tú que el sector cooperativo, el sector cooperativo como tal, tiene clara esta diferencia y que saca provecho de una buena manera, por supuesto, que aprovecha toda esta oportunidad que tiene con la diferencia de la banca? ¿Crees que el sistema cooperativo lo está aprovechando, está utilizándolo a su favor para tener una mejor colocación, para llegar a más socios? Desde tu apreciación muy personal, ¿consideras que lo aplican?
Bueno, sí, es importante, siempre se puede hacer mejor las cosas, quizás falta un poco de tecnología, algunas nuevas visiones inclusive, ¿no? Porque recordemos que hay muchas cooperativas que nacieron en la década de los 60 y han venido con ese expertise, digamos, de ahorro y crédito tal cual como se manejaba hace mucho tiempo, es decir, buscas quién ahorre y buscas a quién prestar, ¿no es cierto? Modelo clásico. El modelo clásico, nosotros hicimos el romanticismo del cooperativismo, ¿no es cierto? Pero hay muchas cooperativas, por otro lado, en cambio, que ya han entendido esta lógica que hay que dar saltos, que no es que porque soy cooperativista no me merezco los mismos productos y servicios que me ofrece la banca privada. Entonces han comenzado a implementar metodologías, tecnologías y etcétera, que les han permitido aprovechar lo que tú dices, justamente entender que nosotros incrementando tecnologías, metodologías crediticias, podemos llegar más allá y podemos hacer una mejor inclusión financiera. Y a su vez darles los mismos productos y servicios a esas personas que de pronto, que porque no, estaban excluidas, no es que no necesitan. Quizás necesitan inicialmente el crédito, pero tienes que darles todos los instrumentos, todas las posibilidades, que tengan tarjeta de débito, tarjeta de crédito, que puedan tener su app en su celular, porque ya no nos podemos decir, no, es que en el campo no se utiliza, también se utiliza. Entonces, claro, habrá todavía un grupo de personas de la tercera edad quizás, y a los que estamos de mi edad para arriba. Menos jóvenes. Menos jóvenes. Estamos menos jóvenes. Los más jóvenes más bien. Los menos jóvenes, correcto. Ellos necesitan todavía ir a ver su cartolita, todavía ir a ver a su cajera, todavía ir a ver a su oficial de inversiones, porque ellos no confían necesariamente en la entidad. Ellos confían en la persona. La persona que les llevó, que todos los años le da les llama a renovar su póliza, le paga su interés. Entonces, ellos no tienen esa visión del teléfono, ¿no es cierto? Tienen mucho temor a los fraudes que escuchan, porque ellos están escuchando todo el tiempo y viendo a través de la televisión, de las radios, porque ellos no están mucho metidos en redes sociales, pero escuchan la estafa de esta situación, la estafa de por acá. Entonces dicen, no, pues yo tengo que ir a mi entidad porque tal persona a mí me garantiza que mis recursos están, me da mi cartolita, van y se hacen todo el trabajo de actualizar, ¿no es cierto? Van a la entidad solo por actualizarla. Y claro, no puede decir eso, eliminemos, porque esas personas necesitan eso. Es más, a las personas ya adultas que no pueden salir mucho, no tienen qué hacer, van a la entidad porque necesitan por lo menos conversar un rato con la persona que les atiende. Entonces, esa es la diferencia también en una cooperativa. La calidez que tienes de recibir al socio, de entender que tiene estas lógicas y que por último le da su satisfacción, se tomó un cafecito y se fue llevando su autorización de su libreta, su autorización de su certificado de inversión y es feliz. Entonces no puedes eliminar eso y no puedes tecnologizar 100% la entidad cooperativa. O sea, podríamos definir que las cooperativas, a diferencia de una banca del sector bancario, maneja cercanía con su socio en este caso. Eso es lo importante, claro. Sí. Sobre todo las cooperativas que son locales. Hay algunas cooperativas que se volvieron ya nacionales, muy grandes, pero no dejan de ser no dejan de ser cooperativas. Pero ellas sí han ido perdiendo en algunas zonas la cercanía. ¿Por qué? Porque, por decir, si están en Cuenca y se hacen nacionales, ¿qué conocen del mercado de Manabí? ¿Qué conocen del mercado del Oro? ¿Qué conocen del mercado de Tulcán? Por decir un caso, ¿no es cierto? Pero las pequeñas sobre todo son sumamente locales y ellos están en el día a día con las personas. Entonces hay una cercanía que es justamente una de las diferencias, porque la gente confía en su cooperativa y la cooperativa, yo siempre digo, en algunos lugares la cooperativa es como la FIBECA. Entonces está la iglesia, está la FIBECA y está la cooperativa. Entonces incluso el gerente de la cooperativa, el presidente de la cooperativa, es parte de esa sociedad. Cuando hay alguna reunión por sus fiestas, por sus cosas, en la junta directiva está el gerente de la cooperativa. Porque esa es la visión que siempre se ha tenido, es la cercanía que tiene la cooperativa. Es un invitado de honor en ese tipo por de eventos. supuesto, claro. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que uno puede apreciar, ¿no? En las cooperativas pequeñas o ubicadas en sectores pequeños, la gente siente mucha pertenencia. Y eso es un tema súper importante. Entonces, puede existir una cooperativa pequeña, un segmento 4 o 5, y está ya bien ubicada en su población. Llega una cooperativa más grande y no logra tener el impacto que podría tener por servicios, por capacidad.
porque la gente siente mucha pertenencia. La gente en los pueblos pequeños suele ser muy arraigada a un fin, a una creencia, y confían en su cooperativa. Confianza, cercanía. Son las dos cosas de alguna manera que rescataría de tu intervención y que permiten que las cooperativas tengan ese acompañamiento a sus socios, ¿no? En las localidades pequeñas. Jefferson. Sí, yo ahí, más bien, para mi siguiente pregunta quería hacer un ejemplo práctico y bueno, mientras investigábamos y demás, veíamos que tú te gusta el fútbol, eres hincha del Aucas, un equipo tradicional, pero si vemos actualmente... La tabla ya- de posiciones, no, No, la tabla de la tabla de posiciones no le hable de eso, por favor. Si vemos actualmente los nuevos modelos en este tema del fútbol, está el otro ejemplo, el de Independiente, el cual este está manejando de otra manera y demás. Y quiero hacer ese ejemplo, no digo que esté bien o mal, pero quiero hacer ese ejemplo con las cooperativas. Porque hay cooperativas tradicionales que llevan 50 años y siguen siendo una cooperativa pequeña, que da cercanía, que está ahí luchando por sobrevivir en muchos casos. Y tenemos cooperativas que han crecido bastante, pero ese crecimiento también ha tenido errores. Entonces, la pregunta puntual y concreta aquí es, ¿qué aciertos has visto en estas cooperativas que han crecido? ¿Qué errores has podido ver también? ¿Y qué es lo que hace que estas cooperativas pequeñas no puedan dar ese salto? Porque existe una brecha enorme en el sector cooperativo y en lugar, criterio personal, en lugar de cerrarse la brecha, yo creo que cada vez se va agrandando más. Porque esto pues ha causado que hace varios años eran 900 cooperativas, ahora cada vez va disminuyendo el número. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, comencemos por lo último. El tema de la disminución de las cooperativas es un proceso de autodepuración del sector. Esto ha pasado aquí en todos los países que antes no tenían una regulación, digamos, para el sector. En nuestro caso, nosotros teníamos 40 cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros a esa época, y alrededor de 1.000 cooperativas controladas por la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Inclusión y Social. Las unas controladas, sobrereguladas, controladas como bancos, y las otras con una regulación totalmente laxa que ni siquiera sabían dónde están las cooperativas. Con eso ya les decimos todo, ¿no es cierto? Entonces, claro, se luchó para que haya un solo organismo de control. Se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y lógicamente hubo una sola regulación a través de la Junta de Política Monetaria y Financiera, y ahora Financiera y Monetaria. O sea, se ha dado algunas vueltas por ahí, pero a la final el mensaje es el mismo. Hay que tener una sola regulación. Entonces, claro, ahí nosotros, y conociendo las experiencias, lo que habíamos propuesto es que haya la segmentación de las cooperativas para que pueda haber una graduación de la supervisión. Porque no es lo mismo controlar una cooperativa de $1.000 millones que una cooperativa de $10 millones. Eso es un absurdo. Eso le estrangula a la cooperativa pequeña. Entonces hicieron 5 segmentos. ¿Cuál fue uno de los incentivos perversos, digamos, que no nos dimos cuenta de esto? Es el llegar al segmento 1. Y hago esta relación porque tú lo topaste al fútbol. Entonces, más o menos la gente le vio como que llegar al segmento 1 es estar en primera categoría. Totalmente. Ascendiste, ¿ya? Pero en muchos casos, y creo que ahí estuvo alguno de los errores, ascendiste sin estar preparado, igual que pasa en el fútbol, ¿ya? Subes, pero no te refuerzas, desciendes de nuevo. Acá no hay cómo descender, pero sí te generan algunos problemas. Esos han sido un poco los pecados, ¿no es cierto? No nos preparamos para tener un crecimiento con calidad, sino que de pronto sentimos que había que llegar al segmento, y muchos de los gerentes dijeron, no, es que hay que llegar al segmento 1. Y se pusieron como meta, pero ¿para qué llegas al segmento 1? Si el segmento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son lo mismo. Tú eres una entidad, eres una cooperativa. Tú puedes hacer tales o cuales servicios estando en el segmento que estés. Sí, en el 1 podrías, por ejemplo, tener tarjetas de crédito, que es lo que no puedes en los otros segmentos. Pero realmente estás preparado, realmente hay el mercado para eso. Es como cuando hasta hace poco las cooperativas decían, es que tenemos que tener chequera. ¿Pero para qué quieres la chequera? Es que los bancos tienen la chequera, tienen las cuentas corrientes y ahí captas a cero, sí. Pero ¿alguien te va a reconocer un cheque de tu cooperativa en el mercado? Si los bancos pequeños no tienen chequeras, porque no, ¿quién te acepta un cheque? Sino en muchos lugares te aceptan un cheque del Pichincha, del Guayaquil y del Produbanco, y pare de contar. Y conociendo al cliente y sabiendo que hay un respaldo y Exacto, no claro. así por así a cualquiera en este momento se le recibe un Claro, cheque. entonces eso más o menos es lo que pasaba, ¿no es cierto? Tú sacas una tarjeta de crédito, pero si no tienes el respaldo,
¿para qué quieres esa tarjeta? ¿No es cierto? Y ahí en ese sentido se ha convertido, y lo digo, igual tú lo habrás escuchado mucho, en el tema de qué hace exitosa una cooperativa. Nadie te habla casi, hablas con un gerente donde te dice, mira, así está mi morosidad, pocos son los que dicen eso. Se vuelve la bandera en cuánto tengo en activos, y el activo se ha convertido en, como decir, la tasa de éxito, cuando muchas de las veces no es así, porque recibes mucho y luego no tienes cómo colocar, empiezas a colocar mal y vienen los problemas, ¿no? Ese es un buen punto, Jefferson. Sí, sí, sí. De hecho, en algunos casos, muchas cooperativas comenzaron a crecer por el lado del pasivo. ¿Qué es esto? Comienzas a captar, incluso traes recursos internacionales. ¿Y qué pasó? Lo que tú dices, no podíamos colocar y ahora, pero esa captación es costosa, muy costosa. Entonces te volviste ineficiente. Y llegó el momento en que tuviste que devolver los recursos internacionales y no pudiste colocar, y lo que hiciste es cargarte un peso financiero ahí, y a la final casi desciendes de categoría, porque volviste a achicarte, porque ya te tocó devolver esos recursos y no lograste multiplicar esos recursos. Entonces sí es importante, quizás eso ha sido uno de los pecados que han cometido las entidades y que podrían estar muchísimo mejor en salud financiera si es que no hubieran crecido tan apresuradamente. ¿Sí? Porque, como les digo, les tocó absorber un margen financiero que no era el más adecuado por el costo de tener esos recursos altos. El exceso de liquidez es una de las cosas que más se ha cuestionado en este último periodo, ¿no? Porque si bien es cierto, ahí el sector financiero como tal tiene un exceso de liquidez y lo que tú dices es un dinero que me cuesta y que no me está produciendo. Y al final te toca asumir como institución ese margen que tengo que cancelar, sea por DPF, sea por el tema de inversión extranjera. Y se vuelve un peligro porque en este momento el mercado también no está o no hay el requerimiento de crédito. Entonces, por más que yo tenga un valor que puedo colocar para que me produzca, el riesgo es alto. Y creo que ahí viene la parte donde las instituciones han preferido ser conservadoras, es decir, no, prefiero asumir ese costo de ese dinero que a dar un crédito mal colocado y voy a perder capital, intereses y aparte tengo que responder. Creo que más bien ese enfoque del mercado se ha dado ahora en la actualidad por temas de inseguridad, bueno, temas externos, no hay una capacidad de generación de créditos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, tú dices algo importante y aquí hay que señalar que también, lamentablemente, entidades importantes como las calificadoras de riesgo, por ejemplo, te miden el promedio del sector de la liquidez. Y si tú estás por debajo, ya te observan. Eso es un absurdo. Porque más bien lo que hay que proponer es, en temas como estos, comparto contigo el escenario que haces en el tema crediticio. Está difícil colocar, ¿para qué tienes tanta plata? Pero tengo que tener porque si no la calificadora me observa porque el promedio es tanto. Entonces, eso es un absurdo. La liquidez tiene que estar en base a cuál es tu disposición crediticia, tu planificación. Como toda una vida tiene que haber una planificación. Una cooperativa fundamentalmente tiene una planificación financiera. Voy a colocar tanto y para tanto necesito captar tanto. Y por si acaso tengo que tener un colchoncito que me permita responder en caso de que tenga una salida de recursos más allá de lo que necesito. Ese es el concepto de la liquidez. No es cuál es la liquidez del promedio del mercado y tienes que estar por ahí, palabras más, palabras menos. Entonces, eso es algo ilógico. Se volvió ya inclusive vicioso, más regulatorio que técnico, ¿no es cierto? Entonces, eso es un absurdo. Y claro, ahora tienes niveles de colocación más bajos, que es lo que ha tenido que hacer el sector, no solamente el sector de las cooperativas, sino el bancario también, bajar las tasas y comenzar incluso a devolver recursos. Ahora es más complicado ya que tengas recursos de personas jurídicas, por ejemplo, en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque la tasa no te da. Entonces, o bajas la tasa muy abajo, como lo están haciendo, o simplemente no renuevo la inversión porque no me da no me da mi que negocio, quiero, por supuesto. Aquí es cuánto genero con lo que estoy captando, sino para qué. Correcto. Ahí, mira, estaba hablando de cómo fortalecer más el sector. A tu criterio, si hubiera solo una cosa, interna o externa en las cooperativas, que podría utilizarse para que arreglando esto, tú creas que se puede mover todo lo demás.
Hablaste de la planificación, me parece importante. Pero sea interno, sea externo, sea regulatorio, sea dentro de las cooperativas, ¿qué crees tú que si empezamos a ver y todos apuntar hacia allá, podemos hablar de un sector cooperativo diferente y que sobre todo se adapte a las nuevas tendencias del mercado? ¿Qué crees tú cuál crees que sería? Bueno, yo creo que sí es importante considerar, hay que buscar mecanismos de inclusión. El otro día conversábamos justamente, ¿no? Se habla mucho de que todavía hay un mercado muy grande para incluir financieramente a las personas. Pero conversábamos y pues, nos pusimos a ver en los lugares de alta ruralidad y pobreza. No es que no están atendidos, están atendidos. Entonces habría que ver también, habría que transparentar cuánto realmente está incluido el país ya financieramente hablando. Porque las cooperativas han llegado hasta los lugares donde ya prácticamente no se puede llegar. Hay poblaciones en las que vas en canoa a 1 hora y media, como sabemos decir en la universidad a lomo de culebra, es decir, llegas a donde se te hace complicado y así alcanzas a llegar, ¿no es cierto? Entonces quizás ahí un poco, y ahí sí un poco es el tema de veamos a las fintech, veamos la tecnología, veamos cómo nos pueden ayudar, quizás a llegar un poco más allá, ¿no? Quizás un poco ya para definir un factor, podría ser la tecnología que permita llegar más, ayudar. El mercado crediticio se ha dañado mucho, pero quizás la tecnología te ayude a mejorar, a predecir mejor el comportamiento de los asociados y de los sujetos de crédito. Y quizás, como digo, ese podría ser el factor que te ayude a dar un golpe de efecto que ayude a mejorar los indicadores. Porque ¿cuál es el problema ahora, no solo de las cooperativas del sistema financiero? Es el incremento de la morosidad, es la falta de capacidad de pago que tienen las personas y en muchos casos también la falta de voluntad de pago, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Y Porque yo le añadiría algo ahí muy importante. Muchas veces la falta de gestión de cobro. Yo escuché una vez a un hombre muy sabio que dijo, en la vida existen malos pagadores, pero también existimos malos cobradores. Entonces también a esto le añadimos el tema de poder mejorar el proceso de cobranza también, porque no solo se trata de la voluntad de pago del socio. Mientras veíamos esto, me contaban que alguna vez en una reunión con un expresidente tú has dicho que las cooperativas están bien a pesar de la crisis y te habían mandado a definir crisis. Entonces, quisiera que ahora nos definas qué es crisis y si estamos o no en una. bueno, depende, ¿no? Estamos saliendo de una crisis. Finalmente, crisis es cuando tú tienes un problema estructural que no te permite desarrollar la economía. Ustedes vean, desde la pandemia no hemos logrado reactivar la economía. Ha habido algunos intentos, ha habido algunas intenciones de ello, pero a veces nosotros mismos, a través de paralizaciones y ese tipo de cosas, hemos contribuido para que no se desarrolle. Y justamente cuando hablábamos de la situación crediticia es porque no se reactiva la economía. Las personas no necesitan crédito porque no tienen en qué invertir, en qué actividad productiva desarrollar, y las grandes empresas también no necesitan porque el mercado está contraído. Entonces, esos precisamente son signos de crisis económica, ¿no es cierto? Claro, para aquel presidente había que tener una serie de cuestiones para realmente decir estamos en crisis. Pero en resumen, lo que tenemos que hacer un poco es tratar de reactivar la economía. No hay otra forma de salir, y para reactivar la economía hay que combatir el tema de las extorsiones fundamentalmente, ¿no es cierto? Los países no se mueven por las grandes empresas, se mueven por los pequeños productores, se mueven por los pequeños empresarios, se mueven por los emprendimientos, sobre todo aquí en América Latina. Entonces, si a un emprendedor le vacunan, le cerraron el negocio. O sea, hay una cevichería, le van y le vacunan y le dicen, me pagas 1.000 mensuales. No tiene esa capacidad. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cerrar. Y el pobre individuo, como ya quedó, ya no va a pagar, tiene que irse. Entonces, son temas complejos. La migración se ha incrementado precisamente por ese tipo de cosas. Hay mucha gente que, para evitarse los problemas por no haber pagado las vacunas, tienen que irse. Migran a otras ciudades o migran afuera. Y entonces, claro, esa persona tenía un crédito en el sector financiero. ¿Cómo puede pagar si ya no tiene Su actividad. su actividad, pues, económica?
¿Y cómo puede pagar si ni siquiera ya está por ahí? O sea, en algunos casos hay mucha gente que se endeudó y salió del país. Entonces eso también está relacionado a lo que tú decías. También por otro lado, sí hay que ser autocríticos y siempre habrá espacios para mejorar la capacidad de cobranza, ¿sí? Hay que, en algunas cooperativas hace algunos años todavía, eso era una de las ventajas, que el socio era responsable, iba y pagaba. Y se acostumbraron a eso. No adquirieron buenos programas de cobranzas, de hacer un seguimiento, una inteligencia, una migración de datos, de conocer la información que tienes para hacer el seguimiento. Entonces, esto como estaban acostumbrados a que venga y pague, cuando dejaron de pagar, ya se les complicó. Entonces ahí también vamos otra vez a la tecnología, ¿no es cierto? Tecnología que te permita identificar cuál es la capacidad de pago, dónde está la persona, hacerle un seguimiento claro y entonces mejorar tus procesos de cobranza. Hablando de tecnología y ya yendo al final de esta entrevista, estamos ante un boom tecnológico y hablan muchos de el boom más grande desde que salió el Internet, ¿no? Porque previo al Internet empezó a explotar muchas cosas y ahora con la inteligencia artificial creo que esto está dando un salto a pasos agigantados. Primera pregunta chiquita y enfocada en este tema es, ¿tú usas la inteligencia artificial y para qué la usas en tu día a día? Bueno, sí, por supuesto, ahora ya aquí no está con la inteligencia artificial, prácticamente está en otro lado. Sin dejar de pensar, pues yo siempre sé decir, la inteligencia artificial no es para los que no tienen la inteligencia natural, sino para todos, ¿no es cierto? Entonces, claro, mucha información que se tiene, pues uno necesita para hacer análisis, hacer sus propuestas. Nosotros siempre tenemos que estar haciendo propuestas como organismos de integración hacia las autoridades que están relacionadas. Entonces, para sacar datos, para justificar, eso siempre necesitas la inteligencia artificial. Entonces, estamos ahí en mayor o menor grado, tienes que estar utilizando ese tema. Y el término digitalización, que ahora es, todo el mundo dice ya soy digital, pero la digitalización tiene varias aristas ya desde el tema conceptual. Y muchas de las veces esas aristas no se cumplen, pero decimos, por poner un ejemplo, ah, mira, es que ya tengo app, ya soy digital, pero mientras tanto tengo que seguir yendo a oficina para activar el app, o tengo que seguir yendo a oficina para crear una cuenta. Entonces, ¿qué opinas de esta digitalización, de ese concepto y qué buenas prácticas has visto tú en el sector de digitalizar todo, ¿no? En este enfoque basado en inteligencia artificial? Bueno, sí es importante concluir los procesos de digitalización, es decir, comparto contigo, muchas veces te dicen yo doy crédito digital. Entonces entra a la página web el socio, solicita el crédito, ya, venga a retirar el crédito Oficina. a la oficina. Ya no es Claro. digital. Claro. O venga, tráigame los papeles para aprobarle. Me falta la cartilla de luz, agua, teléfono, ¿no? Entonces, tienes que hacer todo, es un proceso complejo y creo que ya, o sea, estar 100% digitalizado no vas a llegar nunca porque siempre va a haber algo más que hacer, No, ¿no es no, cierto? innovación. Claro. Entonces, siempre vas a tener que estar caminando en ese tema. Hay muchas entidades, no solo cooperativas, hay muchas entidades de empresas, no del sistema financiero necesariamente, que han caminado mucho, pero por ejemplo no tienen ni siquiera la digitalización de los documentos, de los archivos digitalizados. Es decir, todavía sigues teniendo grandes espacios físicos para guardar los papeles, sigues todavía los memorandos como era antes, ¿no es cierto? Entonces hay que ir partiendo desde ahí, desde el tema administrativo y después caer en el negocio, ¿no es cierto? Para que realmente estés como una entidad digitalizada como tal. Entonces todo viene de la estrategia, todo viene de cuál es mi estrategia de digitalización y con base a ello pongo las herramientas. Pasa mucho que lo que digo, a ver, esta herramienta está linda, la voy a comprar, pero si no viene con una estrategia, hago una inversión, luego me va mal, digo, es culpa del proveedor, pues es culpa de mi equipo como gerente, digo, de la cooperativa, y luego empieza otra vez el ciclo y voy intentando digitalizar 5 o 6 veces y luego digo, no, la tecnología no sirve porque no es que no sirvió, no tuve una estrategia para que pueda acompañarse este tema. Mira, hay un tema interesante allí. Se lo escuché a un hombre sabio, ¿sí? Y dijo, yo como cooperativa no puedo pelear económicamente con una banca de primer piso. Económicamente no. Pero hay algo en lo que yo sí puedo pelear y es con servicio. Yo le puedo ofrecer el mismo servicio, la misma calidad y calidez a mis socios como le ofrece un banco de primer piso. Y ahí sí peleo, ahí sí entro en la pelea.
Cuando hablamos de digitalización, efectivamente, hay, creo yo, una mala práctica dentro del sector, desde mi análisis como comentario muy personal, por supuesto, en que lo que tú mencionas, compro la herramienta, no tengo un plan ni antes ni después de la adquisición de la herramienta y se vuelve obsoleta, se vuelve mal utilizada la herramienta. Entonces, punto uno, no tengo un plan para utilizarla. Punto dos, no tengo un plan de comunicación. Lo conversábamos ahora atrás de cámaras y Edgar le compartía ese análisis, lo vuelvo a repetir, muy propio, donde compro la herramienta pero no la exploto. ¿Por qué? Porque subestimamos la comunicación. A nivel gerencial suele suceder por ocupaciones del día a día, no me preparo para esta parte, no le meto cabeza de alguna manera a pensar en cómo exploto la herramienta, simplemente la adquiero como gerente, apruebo la adquisición y quedó allí, nadie le hace seguimiento, nadie hace una gestión como tal y falla la comunicación. Yo creo que más que la digitalización en una institución financiera, falla la comunicación tanto a nivel interno, de preparar a la gente, establecer los flujos, ver cómo lo vamos a optimizar, y a nivel del socio, de poder educarlo, cómo puede sacarle provecho a esta inversión que ha hecho la cooperativa, pensando justamente en su beneficio. Esa sería mi apreciación en cuanto a la digitalización. Muy personal mi comentario, por favor. Si alguien está en contra de lo que he dicho, adelante. Más bien, creo que en esta parte tenemos a hacer una invitación. Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Comunidad de Finanzas Cooperativas. A través de este grupo han enviado ciertas preguntas, más de 200 personas estamos ahí, han enviado ciertas preguntas para Edgar. Y la idea es que tú les puedas ir contestando brevemente. Entonces, esas preguntas que van desde la legislación, como hay preguntas que van desde otros temas un poquito más complejos. Entonces, vamos con la primera, que dice: ¿cómo ve el sector cooperativo en 5 años frente a la competencia de la banca digital? Bueno, yo creo que si te vas preparando, esto siempre va a haber un espacio para todos, ¿sí? Entonces, si las cooperativas van implementando tecnología, por eso lo decía cuando tú me preguntabas con una acción, es la tecnología. Si se van tecnologizando, si se van digitalizando, vas a tener que seguir creciendo y va a haber espacio para todos. Incluso aquí lo que se debería procurar es interrelacionarse, interactuar, complementarse en esa visión de prestar el servicio servicio financiero, ¿no? Y la segunda pregunta dice: ¿la regulación actual ayuda al sector a crecer o lo frena? Bueno, en algunos casos podrías encontrar que te frena porque te exigen un montón de cosas, un montón de temas. No estás en esta onda de digitalización. Yo solamente el otro día estaba reflexionando ya cuando había las elecciones. El gobierno nacional sacó la cédula digital, ¿sí? Yo tengo la cédula digital y le preguntaba a mi hijo que estaba en la junta de receptora del voto, le decía: ¿y te dijeron algo de la cédula digital? No, es que tienen que traer la física. ¿Y entonces para qué digitalizamos? Con aplicación del gobierno. Sí, no, Claro, pasa. claro. Lo mismo la licencia, los policías te dicen: ¿pero dónde está eso? No, aquí está, Claro. te tiene la misma Sí. validez. No. A Jefferson no lo han dejado entrar a algunos lugares con la cédula digital. Sí. Bueno, con la física tampoco, me imagino. No, con la física ya, pues el tema digital y es el problema. O sea, hacemos algo, ponemos tecnología, pero no seguimos adaptando en proceso. Y ahí está la frase que suele decir Belfort: te compras un Ferrari para andar a 20 por hora. Entonces, eso es algo que debe empezar a cambiar. Eso es justo lo que hay que ver, lo que tú lo decías. ¿Para qué tienes las herramientas si no las vas a utilizar? Si ya tienes, utilízale, explótale. ¿Qué es lo que falta mucho? No es la misión ya estratégica, digamos, de los que están tomando la decisión. Porque a veces te convences, bonito, chévere, y a la hora no utilizas. Y eso sí es una cosa que pasa en muchos casos, ¿no? Yo siempre hago un comentario con gerentes, bueno, con alta gerencia sobre todo, que tenemos reuniones frecuentemente. Y referente al tema de digitalización, yo les digo: miren, si ustedes quieren una herramienta tecnológica, indiferentemente de cuál sea, ¿no? Analicen sus procesos, analicen sus manuales. ¿Por qué? Y ahí bien lo mencionaba Jefferson. Yo le digo: ustedes dentro de sus políticas dicen que solo pueden correr a 20 kilómetros por hora y se compran un Ferrari. ¿De qué les sirve? Analizo qué capacidad tengo con la adquisición que estoy haciendo y en base a la capacidad o análisis de riesgo y todas las precauciones debidas que hay que tener, tengo que ajustar mi modelo de negocio para poder sacarle provecho. Si no, es una herramienta subutilizada. Eso como punto uno. Dentro de las preguntas, mi querido Edgar, estaban
estaba alguien que te quería consultar. Dice, si pudiera poner tres cosas en la agenda de todo gerente del sector en este año, ¿cuáles serían? No las que ya tienen. Tú le puedes poner a todos los gerentes tres cosas en su agenda que sean sumamente importantes desde tu punto de vista. ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué sería? Pues tres cosas ahí sí me pusieron medio difícil. Lo que pasa es, claro, tienes un sector tan heterogéneo, tan disperso, tecnológicamente hablando, regionalmente, vivencialmente, porque no es lo mismo vivir aquí que vivir en Manabí, que vivir en el Azuay. Es decir, cada punto de nuestro país tiene una visión distinta, ¿no es Una cierto? particularidad. Y por lo tanto tienes unos requerimientos distintos y una lógica distinta, ¿no? Pero claro, o sea, fundamentalmente yo lo que diría es, en mi agenda no estaría el crecer, por ejemplo, en mi agenda estaría el mantenerme con una salud financiera importante, ¿sí? Eso creo que es importante. El tener claro que no se trata de colocar por colocar, sino medir los riesgos, es decir, tener bien claro cómo hago yo mi proceso de colocación y lógicamente, concomitantemente a ello, cómo hago para mejorar la recuperación de la... Entonces, creo que son los temas más importantes que tienen que ver ahora, porque si no tienes una entidad sana, mañana vas a tener muchos problemas, porque cuando se comenzó a dañar, no es fácil arreglar. Entonces, más bien, eso se puede ir haciendo una bola de nieve, entonces hay que ir pensando siempre en eso. Perfecto. Es la última pregunta y con eso vamos llegando a la parte final. Antes de hacerte la pregunta, quisiera consultarte, ¿tú tienes cuenta en cuántas cooperativas? Más o menos, bueno, tendré unas 5 o 6 cooperativas, tengo... Ya, porque la pregunta te dice lo siguiente. Si no fueras del sector, tú pondrías los ahorros en una cooperativa al día de hoy. Si fueras externo, si no fueras el presidente de Asofipse, el gerente de Corred, ¿lo hicieras? O sea, habría que verlo porque, claro, ¿qué pasaba antes de que tú conozcas al sector? No lo conocías, entonces, ¿qué pensabas que son las cooperativas? Los banquitos de segunda categoría. Entonces, claro, a ti te metieron en la cabeza una publicidad de los bancos como las entidades más seguras, las que están siempre contigo, ¿sí? Y claro, entonces tú te grabas en la cabeza desde la época del Banco Popular, el pero peínate y ese tipo de cosas que tenían muy buenas. Si algo hay que reconocer que es que los banqueros se manejan temas publicitarios muy que llegan, ¿no es cierto? Que calan mucho la población. Algunas cooperativas ya lo hacen también, pero yo comparto contigo justo lo que decíamos extra cámaras. Ahí es donde también hay que trabajar, ¿no es cierto? Porque hay que cambiar esa visión. La gente todavía, la gente que no le conoce al sector, piensa precisamente como digo yo, que son los banquitos que no son muy confiables, que mucha gente quizás ve por las tasas, pero como te digo, no te podría responder esto porque habría que ver si les conocería a las entidades, porque mucha gente no conoce a las cooperativas, por más que se hace ciertas campañas, hacemos este tipo de cosas para que la gente vaya, conozca. Si bien es cierto, se ha mejorado muchísimo el conocimiento, pero los que no conocen, como digo, es complejo, sobre todo ahora y cuando hablas de dinero, que si no conocen, te inviertan o te abran una cuenta, ¿no? Es más complejo. Este tipo de espacios, Edgar, justamente nos esforzamos y bueno, y otra vez gracias por estar acá y darnos toda tu opinión, tu experiencia, traerla acá y compartirla así, de una manera muy natural, sin tecnicismo. La idea justamente de estos espacios es esto, que podamos llegar a ese público que conozca la realidad de las cooperativas, que conozca el tipo de servicios que ofrece, que la gente entienda que este sector es un sector también importante para el que no lo conoce. Entonces, creo que todo este diálogo que hemos tenido, este conversatorio, que ha estado muy bueno desde mi punto de vista, tiene una relevancia y un impacto, creería yo, hasta en un tema de educación financiera, porque si bien estamos tocando temas relacionados al sector financiero y que benefician o perjudican a una colectividad.
Entonces, estos espacios esperamos poder contar con tu presencia en Un los gusto, sí. próximos episodios y poder seguir compartiendo de estos momentos que no tienen otra cosa más que llegar a un público y educarlos y estar con ellos y acompañarlos y saber qué es lo bueno y lo malo del sector, pues, ¿no? Eso. Previo a cerrar y antes de tu intervención final, quiero igual dentro de la dinámica de esto, vamos a tener un siguiente invitado en el episodio 2, vamos a estar con una gerente de una cooperativa del sector rural que tiene una vasta experiencia también. Y quería que le dejes una pregunta para poder hacerlo dentro de la siguiente entrevista. ¿Qué le preguntarías tú? ¿Qué crees qué tema crees que se debería topar ahí de manera general? Bueno, algo que justamente acaba de mencionar Belfort y que, y que debería ser en la agenda de todos es cómo avanzar en los procesos de educación financiera. Porque la educación financiera es un tema ultra importante, ¿sí? Es decir, mucho de lo que pasa últimamente es por la falta de educación financiera. Y verán que cuando hablamos de educación financiera es de todos. Porque a veces los que supuestamente estamos acá ya conocemos, nos falta todavía, no la aplicamos. Entonces tenemos que reforzar esos conceptos, ¿sí? Y porque hay mucha morosidad y todo, por esa falta de educación financiera, porque hay estafas y todo eso, hay un montón de organizaciones, de entidades, Juan Pablo sabe si ese nombre, ¿cómo es? Captadoras ilegales. ¿Por qué hay captadoras ilegales? Porque no hay educación financiera en la población, ¿no es cierto? Porque la gente lo que quiere es simplemente tener una mayor tasa, pero nunca ve la salud financiera de las entidades. Y deposita en donde sea, se deja convencer porque le van a pagar el 10% mensual, ese tipo de mensajes. Tasa alta, riesgo alto. Por supuesto, eso no sabe la gente, ¿no es cierto? Nuestra gente es tasera. Yo siempre digo, tan tasera es que si no fuera así, no hubiera habido Notario Cabrera, no hubiera habido Don NASA, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de captadores. Entonces creo que sí sería importante, por ejemplo, preguntarle cómo ve cómo aplicar mejor la educación financiera. Perfecto, gracias Edgar. Y pues, tu mensaje final. Bien, primero agradecido por esta invitación, un gusto poder compartir con ustedes. Creo que hay que seguir dando estos espacios porque finalmente ayudan a promover lo que estamos haciendo, lo que hacen ustedes, lo que hace el sector. Gracias por estos espacios, sigan adelante y a la gente también pues que siga confiando en las cooperativas de ahorro y crédito que finalmente siempre están administrándose adecuadamente, han crecido significativamente por el apoyo de los socios, de la población y porque finalmente no se les ha defraudado, ¿no? Perfecto, Muy bien. gracias. Gracias por el espacio. A todos los que nos ven, están cordialmente invitados. Estamos para decirte la verdad, sin tecnicismo, sin ningún tipo de diálogos preparados. Todo lo que tiene relación con el sector financiero lo vas a escuchar acá. Síguenos en nuestros próximos episodios.